La economía tiene nombre. Un momento para mirar por dentro y desde diferentes visores la economía cubana. Cada lunes después de las 9:30 de la mañana en Como lo oyes, la economía tiene nombre. Aquí como cada lunes de mañana en la revista Como lo oyes con la sección La economía tiene nombre. Le pusimos 1 la pasada semana cuando comenzamos a evaluar, a debatir sobre la tarea de ordenamiento varios años después de implantado y nos dejamos pendiente una tarea sobre la mesa. Es decir, realmente y hasta dónde la tarea ordenamiento desordenó entonces indicadores como los precios y los salarios. Con esa tarea se fue para su casa mi invitado de cada mañana de lunes, Fran Rafael Quesada Espinosa. Buenos días, Elsa. ¿Cómo está? Entonces, vamos a empezar por la tarea como si fuera una clase de economía, ¿no? De la que usted de la universidad. Entonces, a ver. La tarea de ordenamiento desordenó los precios. A ver, la tarea de ordenamiento iba a tener un impacto en el nivel de precio. Sí. Desde el comienzo fue algo que se sabía que para resolver el problema de la dualidad cambiaria como tal, ese problema de la dualidad cambiaria, para solucionarse, tenías que unificar los tipos de cambio. Tú tenías que buscar una unidad de tipos de cambio, porque si no tienes una unidad en los tipos de cambio, pues eso va a tener repercusiones inmediatas, entonces, en que tienes una dualidad cambiaria. Tienes que resolver el problema de la dualidad cambiaria. Ahora, cuando tú devalúas el tipo de cambio, imagínense ustedes que nosotros formábamos costos a 1 por 1. Al formar costos a 1 por 1, eso implicaba de que nuestro peso cubano era igual a $1 estadounidense, prácticamente era igual a €1. Eso hace que sean muy baratas las importaciones. Pero eso es una locura económica, ¿no? Eso realmente, económicamente, eso no en su momento, cuando apareció la dualidad cambiaria, tenía su razón. O sea, tenía porque en Cuba... Pero ni siquiera en ese momento $1 en un peso cubano ha sido igual a $1. No. Inclusive en el mercado informal empezó a circular a 5 por 1. Y después, con todo el problema de la crisis, en los años 90, esto tuvo una escalada y llegó un momento en que era más de 150 pesos por uno, cuando el salario mínimo de las personas era 225. Ahora, ¿dónde comienzan a desordenarse los precios después que la tarea de ordenamiento comienza a regir? Claro. ¿Qué sucede? Ese 1 por 1 tiene que devaluarse como se devaluó hasta un 2.300%. Que normalmente la macroeconomía te dice que una devaluación de un 10%, o sea, 1,10 por 1, tiene impacto en el nivel de precio. Imagínense ustedes 2.300%. O sea, cuando eso se unifican en 24, eso hace, imagínense ustedes, que los costos, ahora por ejemplo tenemos a veces determinadas quejas porque tú formas costos a 120 por 1 y sin embargo en el mercado informal el tipo de cambio anda a más de 300 pesos por 1. Y eso hace de que se desvirtúe los impuestos que tienes que pagar, eso se desvirtúa inclusive todo. Ahora imagínense ustedes que tú formaras costos a 1 por 1 y el tipo de cambio en el mercado informal y el tipo de cambio oficial era 24 por 1 o 23 por 1. O sea, estamos hablando de una diferencia de 20 veces. Ahora la diferencia es 3 veces. Pero bueno, en aquel momento la diferencia era 24 veces. Ahora, cuando tú vas a formar un precio, ¿qué es lo que pasa? Todo lo que tiene esos costos a 1 por 1, cuando tú se lo multiplicas por 24, que era el nuevo tipo de cambio, pues esos costos iban por encima de los precios a los que se vendían. Porque no eran reales los precios a los que se vendía. Entonces, usted me quiere decir que los precios a raíz de la tarea de ordenamiento, no hay quien los ordene hoy ya. Sí. O sea, en el mundo existen las políticas públicas precisamente para eso. Y una parte de las políticas públicas está la política monetaria, está la política fiscal, está la política cambiaria. Son políticas que van en función de ordenar el orden de cosas existentes, valga la redundancia. Entonces, ¿qué pasa? En la tarea de ordenamiento, ese 1 por 1 que pasa a 24 por 1, se sabía que iba a impactar el nivel de precio, porque además todo lo que se estaba haciendo era en función de que se iba a impactar el nivel de precio. Fíjense que a mí siempre me viene a la mente de que Alemania en su momento tardó como 21 años en tocar los salarios de la gente.
O sea, en incrementar el salario, porque un incremento de salario es muy bueno para la persona que le incrementan el salario. Pero si no hay un respaldo de productividad que respalde eso, rápidamente eso va a impactar el nivel de precio. Una mayor cantidad de personas va a ir a comprar un bien que, si no tiene una reposición inmediata, empieza a desabastecer los estantes. Y entonces aparece un comprador nervioso. A ver, yo creo que los compradores cubanos hoy no somos ni nerviosos, somos atormentados. Son de ocasión. Ya no somos ni nerviosos, estamos traumatizados. Los compradores cubanos básicamente, pero usted que me los compara con la economía alemana, que es una economía muy fuerte, siempre ha sido una economía muy fuerte, no se le puede parar, ni siquiera la cubana se le puede parar en la puerta para mirarla, ¿no? Para ser realista. Entonces, ¿nosotros hicimos mal en subir los salarios a raíz de la tarea de ordenamiento? No, a ver, ¿qué es lo que sucede? Se sabía que cuando tú unificaras los tipos de cambio con ese 2.300%, eso iba a tener un impacto en el nivel de precios. Sí, imagínense ustedes que un producto que ahora de repente costara $1 fabricarlo con una materia prima importada, ese producto, el costo era $1. Sin embargo, ese producto se vendía a $3. Si tú multiplicas ese costo de $1 por 24, rápidamente el costo iba a ser $24 y lo vendías en $3. Por tanto, esa medición más certera de la economía iba a decir, oye, el producto te da pérdida. Pero entonces, ¿quién compra ese producto con un nivel de salario que había? Entonces se hizo prácticamente una reforma del sistema de pensiones, una reforma del salario, porque se sabía lo que venía. Eso iba a tener un impacto. El ejemplo que yo pongo de Alemania es más bien porque llamaba la atención, que a mí me llamó la atención como estudiante cuando yo leí la noticia, porque los obreros alemanes, muchos se lanzaron a la huelga por un incremento salarial. Yo no encontraba sentido a eso, pero después uno, cuando empezó a estudiar economía, se percata de que cuando se incrementan salarios eso tiene impactos en los niveles de precio muchas veces. Entonces, si tú reformas salarios, reformas pensiones, pero además tienes una devaluación de un 300%, va a haber un impacto en nivel de precio. Hubo un momento donde había como el ojo del huracán. O sea, que cuando pasa hay una aparente tranquilidad, y eso es de un tiempo. Después viene lo peor. Claro. Lo peor es que si no se puede resolver con medidas anticíclicas todo ese problema, realmente parte de lo que estamos viviendo. O sea, si parte de lo que estamos viviendo, que si ponemos que el huracán que usted menciona es un huracán categoría 5, ¿no? Sí. Y ese ojo pasó hace como 2 años, yo recuerdo. Bueno, para ponerle un tiempo a la medición, significa que esa tarea, allá ordenamiento en aquel tiempo, no puede hoy, o sea, es incapaz de aguantar los precios. Eso se lo dejo para después de la pausa. Esa tarea de ordenamiento que nosotros, yo entendí ya que ciertamente era el momento para aplicarla, porque si no, no se iba a aplicar y estuviésemos peor, según dijo usted en el programa anterior. Pero bueno, esa tarea de ordenamiento allá no la podemos torear de la mano y con sus principios, sus preceptos, atajar los precios que ahora mismo parecen inatajables, con un arroz que se está vendiendo casi a $400 la libra. Vamos a la pausa y después regresamos. Cada lunes después de las 9:30 de la mañana en Como lo oyes, la economía tiene nombre. Entonces, Fran, traemos allá los principios fundacionales de la tarea de ordenamiento para tratar de acorralar los precios. Por ejemplo, el del arroz, que es el que más traumatizado tiene las personas ahora mismo. No, a ver, ¿qué pasa? Cuando hay inflación, hay inflación. Cuando hay una espiral inflacionaria, producto de escasez, es algo que, que existe en muchísimas economías. Es la razón inclusive por lo que se constituye la dolarización parcial de la economía. O sea, todos estos procesos inflacionarios siempre tienen repercusiones en una pérdida de la confianza en la moneda nacional, tienen repercusiones en que cada día se deprecia más el salario real de las personas. Esto tiene siempre repercusiones en todos los ámbitos. La inflación es bien compleja. Nosotros hemos tratado en determinados programas ya
específicamente el tema de la inflación, pero en el caso de la tarea de ordenamiento, se fue aplazando, se fue aplazando, se fue aplazando, y hay un grupo de problemas que veníamos acumulando, y ese grupo de problemas coinciden en un momento donde se estaba evaluando el tipo de cambio que iba a tener un impacto en el nivel de precio. Vinieron las 240 medidas. Del lado de allá también tenemos personas y tenemos grupos de economistas que están dados y están enfocados en hacer también bien compleja la toma de decisiones dentro del país, ¿no? No por gusto, rápidamente toman decisiones desde los mismos Estados Unidos con medidas extraterritoriales, 240 medidas además, para que eso no surta el efecto contrario. Pero independientemente de todo eso, hay algo clarísimo, ¿no? Que una devaluación de esa magnitud no tiene muchas comparaciones en el contexto. Ahora, inflaciones inclusive mucho más grandes que la que nosotros tenemos, inflaciones inclusive que nosotros hemos tenido grandes, se han podido revertir con políticas macroeconómicas. ¿Entiendes? O sea, usted, para entenderlo, porque de pronto vamos a dejarle más tareas de la cuenta para la semana próxima, significa que con una aplicación de políticas, dentro de las que se incluyen la tarea de ordenamiento, porque nadie ha dicho que ya se terminó. O sea, la tarea de ordenamiento empezó y seguirá. O sea, estamos todavía bajo los efectos de esa tarea de ordenamiento. De hecho, lo que hizo fue, para mí, ¿no? Que no sé mucho de economía, y frente a usted, por supuesto, que me tengo que sentar. No. Entonces significa que las políticas pueden ayudar a revertir los precios y no productivamente. O sea, porque yo siempre he escuchado de los propios economistas que si no hay producción no se pueden regular los precios. Si no producimos arroz, ahora mismo en la tierra lo fundamental es producir. Todo lo demás son acompañantes, ¿entiendes? En cuanto a política de la producción como tal. ¿Qué es lo que sí sucede? Con la tarea de ordenamiento para favorecer la producción. Pero además también para organizar monetariamente el país. Lo que sí no puede suceder es que ahora mismo tú formes costos, por ejemplo. Esto es algo que pasa, que pasa en nuestro contexto, inclusive con un tipo de cambio diferente. O sea, estamos hablando de que se formen costos en algunos lugares por 120 y que el tipo de cambio en el sector informal anda a más de 300. Pero peor es cuando se forman costos a un tipo de cambio de 24 y después entonces tú vendas como si los tipos de cambio son a más de 300. Y entonces ahí te genera una utilidad extraordinaria. Y eso es muy típico de contextos donde tú formas costos con un tipo de cambio de 24, por ejemplo, y después tienes unas utilidades muy grandes en la empresa, pero sin embargo no tienes liquidez. No tienes liquidez. Eso pasa mucho, tampoco. Eso pasa mucho porque además eso pasaba antes de ocurrir la tarea de ordenamiento. Las empresas tenían una utilidad extraordinaria, pero sin embargo entonces no tenían liquidez. Por supuesto, no puedes tener liquidez. Ni liquidez ni producción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, producción directamente. Sin embargo, tienes una utilidad extraordinaria y esa utilidad, entonces, además, tú la distribuyes entre un grupo de trabajadores, entre los trabajadores de la empresa, y entonces es bueno. Pero habría que ver la justicia detrás de todo eso. Porque el tipo de cambio te distorsiona, no por gusto. Vietnam, China, todos los países que fueron a cometer reformas en sus economías, o sea, venían con una especie de tarea de ordenamiento. Le nombraron de otra manera, pero eran como una especie de tareas de ordenamiento donde unificaban los tipos de cambio. Por ejemplo, hay algo que a mí siempre yo le he tenido, bueno, ¿por qué las MIPYMES mixtas en sociedad entre el privado y el Estado no pudiera acontecer ahora mismo? Pero cuando me pongo a analizar, ahora, ¿cómo entrarían los patrimonios con diferentes tipos de cambio? Por ejemplo, una empresa que va a aportar ahora un activo fijo en medio de una MIPYME mixta, ¿a qué tipo de cambio lo va a poner? Si es un activo fijo que puede ser que le venga de un 1 por 1. O sea, entonces, eso es lo que usted me está explicando, que puede resolver la política, ¿no? Esas son políticas. Cosas que con la tarea de ordenamiento, porque a veces uno dice, bueno, ¿y por qué a pesar de todos los pesares entró la tarea de ordenamiento, no? Sí, no. Usted, a ver, porque ya ese es el final del programa, es verdad. O sea, usted justificó que sí, que si no era en ese momento no era, pero también me ha dicho de algún modo que esa tarea de ordenamiento era como esta imagen que me encantó, una imagen literaria, muy realista, por cierto. Es como que intentar
matar un mamú con un dardo. Sí, o sea, ¿nos pasó eso a nosotros en Cuba? A ver, ¿nos pasó o no nos pasó? Sí, nos pasó un poco. Ya. Nos pasó. O sea, realmente. el dardo es la tarea de ordenamiento y el mamú, ¿cuál es? Un la grupo de macroeconomía. contextos y problemas que había en ese momento, no solamente económicos internos, sino internacionales también. Una COVID con todas las limitaciones, entonces el tema de la logística internacional y las materias primas, además que paralizó el mundo entero, y entonces nosotros con una medida monetaria en múltiples sentidos, complejísima, una sola de las cosas que se hizo, por sí sola una, es dificilísima. Imagínense ustedes todas a la vez, ¿no? Entonces, vaya, un poco que se pudo haber adivinado, pero era bien difícil que todo saliera bien. Era prácticamente imposible. Exactamente. Entonces vamos a dejarlo aquí, en este minuto, y le voy a dejar de tarea. Fíjese, como una pregunta de la escuela. Mencione 5. Le voy a poner solamente 5. 5 elementos positivos de la tarea de ordenamiento, además de lo que usted explicó del cambio monetario. ¿Puede asumir la tarea? Sí, cómo no. 5 elementos positivos de la tarea de ordenamiento. De eso, usted le va a responder la próxima semana aquí, el lunes, en la economía tiene nombre. Y usted, por supuesto, nos espera a esta misma hora en que estaremos conversando nuevamente con Fran Rafael Quesada Espinosa, que como ustedes escucharon, se llevó la tarea para su casa. Buenos días.